Acá tenemos un esquema que tiene demasiada información, pero quiero que nos enfoquemos en dos o tres cosas. Por un lado, de aquí para abajo es el tejido óseo. Este es un osteoclasto que está en la superficie y estos son osteoblastos. Lo que me importa marcar de este esquema es lo siguiente. Los osteoblastos están uno al lado del otro y entre ellos hay uniones comunicantes, parecidas a las que se encuentran en el tejido epitelial. El osteoblasto, frente a ciertas señales, que son las que están esquematizadas también ahí, que a nosotros no nos interesa porque eso es mucho más fisiológico que histológico, el osteoblasto, frente a ciertas señales, comienza a secretar matriz extracelular, ¿sí? Esta matriz del tejido óseo. Lo interesante es que, como decíamos, que un osteoblasto está unido a otro a través de uniones comunicantes. A medida que ese osteoblasto va sintetizando matriz extracelular, se va alejando de los otros osteoblastos, pero mantiene esas comunicaciones. Entonces, el osteoblasto, al sintetizar matriz de tejido óseo, se va transformando en osteocito, ¿sí? Es decir, de estar en la superficie, unido a otro osteoblasto, va a pasar a estar rodeado de matriz ósea. Lo interesante es que ese osteoblasto se va a transformar en este osteocito, por ejemplo. Fíjense que está dibujado en un color verde, pero lo que tiene es muchas prolongaciones. Esas prolongaciones las va a extender hasta encontrar a otro osteocito, ¿sí? Entonces, el tejido óseo va a estar dado por los osteocitos y la matriz extracelular, pero esa matriz extracelular queda como excavada en ciertas regiones por donde pasan esas prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. Esto es algo un poco complejo de visualizar. Ahora, cuando veamos los preparados histológicos, nos va a resultar un poco más fácil. Pero lo importante es que si un osteoblasto está al lado de otro, a medida que se va transformando en osteocito, deja esas prolongaciones que quedan recubiertas, envueltas por matriz ósea. Ese espacio se va a llamar canalículo y va a contener a la prolongación citoplasmática del osteocito. Esta foto es de microscopía electrónica. Fíjense, es una preparación muy particular. Se ha degradado toda la matriz y se deja al osteocito. Fíjense cuántas prolongaciones tiene y a través de ellas se une a otros osteocitos. ¿Esto qué importancia tiene? Que si lo comparamos con el tejido cartilaginoso, un condrocito no estaba unido a otro condrocito. Entre un condrocito y otro hay matriz extracelular, pero esa matriz tiene suficiente cantidad de agua para permitir la difusión de sustancias y la comunicación. La matriz del tejido óseo, al estar mineralizada, es impermeable, es imposible que haya difusión. Entonces, la única forma de comunicación que le queda a un osteocito con otro es ni más ni menos que estas prolongaciones. El hecho de tener estas prolongaciones es una ventaja para poder comunicarse o intercambiar alguna mínima cantidad de sustancia con otra célula cuando están inmersas en una matriz impermeable que no permite la difusión. Y este otro esquema lo que nos muestra es en amarillo la superficie del tejido óseo y en verde a un osteoclasto. El osteoclasto era la célula que pertenecía a la otra línea celular, que la función que va a cumplir es degradar al tejido óseo. Es una célula muy interesante. ¿En qué sentido? En que se origina a partir de monocitos que vienen de la sangre. Muchos monocitos se juntan para formar un solo osteoclasto, entonces termina siendo una célula con muchos núcleos.
es una célula del tejido conectivo, pero es una célula polarizada, porque por un lado se va a adherir a la superficie del tejido óseo, ¿sí? Y a través de eso va a generar como unos pliegues o unas prolongaciones que sirven para secretar sustancias que degradan al tejido óseo. ¿Qué va a secretar? Enzimas, por ejemplo colagenasas, para degradar a las fibras de colágeno, pero principalmente, lo más particular que tiene, es que va a liberar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es el que va a permitir la disolución del mineral, de la hidroxiapatita. Pero lo importante es que estos osteoclastos lo que van a hacer, fíjense que esta zona de unión que tiene, es como si fuera una especie de zónula o zona aproximadamente circular, genera un sello. Entonces todos estos productos se acumulan acá y degradan al tejido óseo. Lo importante es que degrada a todo el tejido óseo, ya sea la matriz y las células. Generan un espacio, un agujero. Y la forma de ese agujero es lo que va a definir a la forma de la unidad funcional del tejido óseo. Es decir, que los osteoclastos empiezan a trabajar en una zona del tejido óseo y generan un agujero cilíndrico. Una pregunta interesante es cómo se estudia al microscopio óptico el tejido óseo. ¿Por qué? Porque la textura que tiene es un sólido muy duro, no permite tomar un pedazo de hueso y hacerle todo el protocolo que se hace para la preparación histológica estándar. Es decir, deshidratarlo, incluirlo en parafina, cortarlo, volver a hidratarlo y colorear. ¿Por qué? Porque si yo tratara de meter un pedazo de hueso en el micrótomo, en ese aparato que permite el corte histológico tan finito, rompería la hoja y rompería también el hueso, haría como una harina de hueso y no podría ver nada. Entonces hay dos formas, dos maneras de estudiar al tejido óseo. Una es tratar de colorearlo con hematoxilina de eosina, como en cualquier otro preparado. ¿Qué voy a tener que hacer ahí para obtener una foto como esta? Voy a tener que desmineralizarlo primero. Desmineralizarlo lo voy a hacer con soluciones que tienen complejantes de calcio o ácidos, ácido nítrico por ejemplo, hay distintas soluciones. Lo dejo una cantidad de horas en esas soluciones y se disuelve el mineral. Entonces me va a quedar el hueso, pero blando, ¿sí? Entonces, una vez que le saqué el mineral, le puedo hacer todo el proceso estándar y cortarlo y colorearlo. En ese caso lo que voy a encontrar es, siempre estamos trabajando con el tejido óseo compacto, ¿verdad? Es cortes de estructuras de sección bastante circular que tienen como capas concéntricas y la tinción principal es eosinófila. ¿Qué me está poniendo de manifiesto eso? Que las fibras de colágeno están ordenadas formando estas estructuras. ¿Sí? Bien, cuando lo vea con más aumento voy a poder encontrar otras cosas, pero principalmente lo que vamos a ir haciendo es definir esta estructura, si tiene sección circular, o esta, es porque en realidad tiene una forma cilíndrica. Recordemos que en histología, cuando yo veo un círculo, eso puede ser el corte de una esfera, de un cilindro, de un ovoide. Bien, esto corresponde a un corte transversal de un hueso largo, ¿sí? Entonces, como se han hecho muchos cortes en distintas direcciones, se termina entendiendo que la figura real es un cilindro. A ese cilindro, que es la unidad funcional del tejido óseo, se la llama osteona o sistema de Haber. No importa ese nombre propio, nos manejamos con osteona. Bien.
antes de describirlo un poco más, vamos a hablar de la otra forma que hay de estudiar el tejido óseo en microscopía óptica, que es por desgaste. Acá lo que se hace es tomar un pedacito de hueso y se lo lija o lima hasta dejarlo de un espesor bien finito, cerca de 1 milímetro. Ahí lo que tengo es solamente la matriz extracelular, porque no están conservadas las células, ni los vasos sanguíneos, ni nada. Entonces, lo que hago, una vez que logré tener una laminita muy delgada de hueso, es agregarle cualquier colorante. Acá en esta foto yo hablaba de eosinofilia, basofilia y todas las nomenclaturas habituales. Acá, cuando le echo una gota de cualquier colorante a ese pedacito de hueso que fue desgastado, lo único que voy a ver es el colorante que se mete en las cavidades. En este caso usaron tinta china. En los preparados de la cátedra usaron un colorante azul. Lo importante es que cuando yo trabajo con hueso por desgaste no hay afinidad, no puedo hablar de eosinofilia o basofilia. Solamente voy a describir las figuras que aparecen porque se llenaron de tinta. Bien. Entonces, ahora sí vamos a explicar este otro esquema. Este es un esquema de una sección transversal de hueso compacto. Esta es una osteona, esto es como una especie de disección tridimensional. Es un esquema, entonces se puede hacer lo que el dibujante quiera. Fíjense, esta sería una osteona, esta sería otra, esta sería otra, esta es una que está como escalonada, pero fíjense que también aparecen entre estas dos osteonas como pedazos de osteonas. Y esto es algo muy interesante que ahora lo vamos a tratar de explicar. Nos vamos a concentrar en esta, por ejemplo. La osteona tiene forma cilíndrica, en el centro tiene un conducto, que es el conducto central o conducto de Havers, en el que hay vasos sanguíneos. Alrededor de ese conducto se disponen laminillas de matriz extracelular. ¿Sí? Y ahí se encuentran los espacios donde viven los osteocitos. ¿Cómo vamos a llamar a estos espacios? Ya lo dijimos en la parte anterior de la clase. Laguna. La laguna es el espacio en una matriz sólida donde vive una célula. La laguna del tejido óseo contiene a un osteocito. Fíjense entonces, conducto central, laminillas de matriz extracelular, lagunas, pero cada laguna se va a conectar con otra a través de los canalículos. Eso acá se ve mejor. Fíjense, esta laguna tiene canalículos que la conectan con la laguna que está cerca. Acá es importante entonces hablar de los espacios que tiene el tejido óseo y de lo que contienen esos espacios. ¿Sí? Y hay que ser muy claro cuando uno hace una descripción histológica de si habla del espacio o si habla del contenido. El último conducto que nos queda ver es este, que se llama conducto de Volkmann, que es transversal al eje de la osteona y para lo que sirve es para comunicar dos osteonas próximas. Entonces, el conducto de Volkmann lo que contiene son vasos sanguíneos. Ahora vamos a dibujar acá el cuadrito en que vamos a ir diciendo qué espacios se encuentran y cuál es el contenido. Entonces, los espacios que yo voy a ver, que se ven muy bien en los preparados por desgaste, son el conducto de Havers o conducto central,
el conducto de Volkmann, la laguna y el canalículo. ¿Qué hay en cada uno? Vasos sanguíneos, la mayor parte del osteocito está en la laguna, pero también hay prolongaciones de los osteocitos que se encuentran en los canalículos. Esto es importante porque si yo voy a describir a un preparado de tejido óseo desmineralizado, probablemente pueda haber estas estructuras. Si voy a describir un preparado por desgaste, no voy a ver a la célula, no voy a ver a los vasos sanguíneos, voy a ver a los espacios. ¿Estamos? Entonces, como siempre, hay que ser muy preciso con la forma en que uno describe las cosas. Vamos a tratar de explicar entonces ahora cómo aparecen estas laminillas intersticiales de tejido óseo, que son fragmentos de osteonas antiguas. Acá hay que considerar una cosa. El tejido óseo, más allá de lo que uno piense, porque uno está acostumbrado a pensar en los huesos que ve secos, duros, que no son como piezas muertas, el tejido óseo es un tejido muy activo, que está constantemente intercambiando materiales con el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que el tejido óseo funciona como un reservorio de minerales, por ejemplo, de calcio y de fosfato. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo cuando necesita esos minerales para extraérselos al tejido óseo? Bien, entonces, todo esto va a estar regulado por hormonas y en ciertas condiciones, por ejemplo, una persona que hace varios días que no ingiere alimentos con calcio y fosfato, se va a activar la resorción ósea, es decir, la degradación del tejido óseo. ¿Qué va a ocurrir acá? Que se van a formar y activar osteoclastos, y los osteoclastos van a generar un espacio cilíndrico en este tejido óseo compacto, ¿sí? A medida que van actuando, van degradando el hueso, pero no de cualquier manera, sino que van a ir generando un hueco cilíndrico. Lo interesante es que a la vez que se activa la degradación del tejido óseo, se activan también los osteoblastos, ¿sí? Entonces el mecanismo está muy regulado y es ventajoso en el sentido de que cuando se degrada el hueso, se empieza a regenerar de vuelta, ¿sí? Si no, imagínense que el tejido óseo se quedaría como apolillado, como lleno de agujeros. Entonces, ¿dónde actúan los osteoclastos? Lo interesante es que no reemplazan completamente una osteona vieja sacando un cilindro y poniendo otro, sino que ese cilindro nuevo aparece en cualquier punto, ¿sí? Y luego los osteoblastos van a generar una osteona nueva rellenando ese cilindro. Por eso, la forma de la osteona depende de la actividad de los osteoclastos, ¿sí? El cilindro lo definen los osteoclastos. Se dice que esta actividad de remodelación o remodelado del tejido óseo es tal que cada 10 años uno renueva completamente todo el tejido óseo. Quiere decir que, a pesar de que yo tenga muchos años, mi esqueleto óseo no tiene más de 10. Otras células viven toda la vida, mis neuronas tienen la misma edad que yo, ¿sí? Sin embargo, los osteocitos que yo tengo son menores a 10 años de edad, en promedio. Bien, ¿cómo se remodela este hueso? A veces uno se despierta y encuentra que al lado de la cama tiene un húmero o un fémur. No.
sino que es un remodelado microscópico y permanente, ¿sí? Cuando uno está en ese periodo de la vida en que no hay pérdida ni ganancia de tejido óseo, se degrada tanto tejido óseo como se forma. Pero hay momentos, a partir de cierta edad, en que este balance es negativo, ¿sí? Se degrada el tejido óseo y el que se forma no es la misma cantidad, sino que es un poquito menos que el que se degradó. Entonces, imagínense que yo aplicara la misma estrategia para un piso. Suponete, acá en la cocina tengo un piso de 12 baldosas y como hay mucho tránsito, yo digo, bueno, una vez por mes voy a poner una baldosa nueva. Entonces, un esquema, ¿cuál sería? A principio de año compro 12 baldosas y las voy poniendo una vez por mes. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, enero saco esta baldosa y pongo una nueva. Febrero saco esta baldosa y pongo una nueva. Marzo, tengo mucho tiempo en casa, por la cuarentena voy a cambiar una baldosa sola. Esto, al final del año, ¿a qué me llevaría? A que cada una de las baldosas viejas fue reemplazada por una baldosa nueva. ¿Esto es lo que ocurre en el tejido óseo? No. En el tejido óseo llega enero y se va a poner una baldosa nueva. Pero esa baldosa, ¿dónde va a estar? En cualquier parte. Llega febrero y la siguiente baldosa nueva va a ir a parar ahí. Entonces, esto aparentemente es más desprolijo que esto, pero tiene dos consecuencias. Una que explica por qué yo veo fragmentos de ostionas viejas, ¿sí? Que serían estas, incompletas, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué ventaja tiene este sistema, este modelo, con respecto a esto? Que si yo cambiara una baldosa por otra perfectamente, las juntas, las zonas de unión, siempre son viejas. Y en estas partes el piso tendría debilidades. En el tejido óseo pasaría igual. Si yo reemplazo una osteona por otra, habrían intersticios que siempre tendrían tejido óseo viejo. En cambio, de esta manera, toda la superficie, o mejor dicho, todo el volumen del hueso, tiene chances de ser remodelado y rellenado con tejido óseo nuevo. Imagínense que uno durante la actividad normal se golpea un poco, ¿sí? Se cae, pero no se fractura el hueso. Sin embargo, pueden haber microfracturas, ¿sí? O pequeñas fisuras en el tejido óseo que a la larga harían que el esqueleto se fuera debilitando. La ventaja de este sistema es que cualquier parte del hueso tiene como máximo 10 años de edad, ¿sí? Entonces, este sistema, aunque parezca más desprolijo, tiene ventajas con respecto a la resistencia mecánica del hueso, ¿sí? Y nos explica la presencia de las laminillas intersticiales, que son los vestigios de osteonas más viejas, que fueron parcialmente degradadas, porque esta habrá sido una osteona grande que estaba por acá, que cuando los osteoclastos hicieron un agujero acá, y luego los osteoblastos lo rellenaron, generaron a esta osteona, pero quedó esto como fragmento de osteona vieja.